Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a, iniciar. Le invito para que podamos tener un momento de oración y luego continuamos con nuestro estudio. Bendito Dios y Padre, una vez vamos ante su presencia. Y gracias, Señor, porque usted nos da la oportunidad de poder reunirnos, de poder estar en este día del Señor, congregados como pueblo suyo para alabar y glorificar su nombre. Gracias también, Señor, por el tiempo que podemos disfrutar en el estudio de su palabra. Sea, Señor, el propósito suyo, que a través de lo que hoy día podamos aprender, nuestras vidas sean cambiadas, nuestras vidas, Señor, sean transformadas. Entonces yo le pido, Padre, que usted nos dirija, abra mi entendimiento, use mis palabras, abre, Señor, nuestras mentes y corazones para el entendimiento de lo que hoy día usted va a transmitir. Señor, pedimos su dirección y su bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, espero que hayan tenido una bendecida semana. No sé si estuvieron lidiando un poco con teología de pacto en la semana. Espero que no, sino que todo lo contrario. Y de todas maneras puede volver a revisar la primera sesión. Y hoy día continuamos con nuestro propósito de comprender la teología pactual y cómo permite un desarrollo y nuestro entendimiento del plan de redención a través de la Escritura. Vamos primero a partir por algunas cosas importantes. La clase anterior nosotros nos preocupamos de poder definir o responder la pregunta: ¿qué es teología pactual y qué son los pactos? Dentro de eso vimos los elementos del pacto y luego respondimos también la pregunta, el por qué debemos estudiar la teología del pacto. Entonces, si usted recuerda, eso fue el énfasis que hicimos la clase anterior. En esta clase y como lo pueden ver con el título, vamos a enfocarnos en explicar el para qué de la teología del pacto. Esa va a ser nuestra pregunta y luego yo les voy a explicar nuestro objetivo específico. Entonces, primero que todo quiero preguntar, ¿qué es la teología del pacto? No sé si alguien podría ya dar una definición y con eso mismo, ¿qué es un pacto? ¿Alguien recuerda o alguien haya tenido registrado de eso? ¿Qué es teología de pacto? ¿Ya? ¿Ok? La teología pactual primero es un sistema de interpretación y en segunda instancia un pacto es un acuerdo que constituye algunos elementos, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuáles son los elementos de un pacto? Búsquenlo en sus apuntes. ¿Compromiso? ¿Ya? ¿Hay compromisos? ¿Sanciones? Claro. Pero en el pactante nosotros usamos otro concepto que le daba sentido también a nuestra teología. Cabeza federal. Bien, vamos entonces a tratar de recordar algunas cosas. Primero, debemos entender entonces de que la teología del pacto es un sistema de interpretación y creemos nosotros que es consecuente con lo que la Escritura revela. Y somos bautistas reformados y porque creemos en una interpretación utilizando los principios que nos entrega la teología pactual. También la teología pactual tiene la intención de establecer esta unidad de la Escritura, no necesariamente continuidad. ¿Ya? Y yo lo voy a ir explicando a medida que voy avanzando en esta clase. Nos permite entender la Escritura como un solo libro. No sé si alguna vez pasó por un instituto y le dijeron cuántos libros era la Biblia. Normalmente tendemos a pensar son 66 libros. El punto es el siguiente, hermanos, que creemos entender que cada libro se debe leer por separado. Pero la teología pactual nos va a dar un desarrollo donde nosotros podemos partir en Génesis y terminar con un Apocalipsis y tener una unidad. Y vuelvo a repetir esta frase: unidad, no necesariamente continuidad. Y vamos a ver eso en el desarrollo de las clases que vienen.
También decíamos entonces que un pacto tenía la idea de este tratado imperial de vasallaje, donde el rey conquistaba un terreno, conquistaba una tierra y establecía una relación con este nuevo pueblo vasallo. La manera en cómo se iban a relacionar el pueblo vasallo con el rey imperial sería por medio de un pacto. El pacto establecería las condiciones para que la relación entre el rey y ese pueblo vasallo estuviese en paz. Entonces establece los límites, establece leyes, normas, tributos, que de alguna manera hace que este pueblo tenga paz esté en un estado de paz en relación a su rey. Entonces ahí veíamos los pactos y usábamos esta definición. Un pacto es un arreglo dado soberanamente de parte de Dios, ¿ya? Un arreglo dado soberanamente de parte de Dios con estipulaciones o sanciones por medio del cual el hombre puede ser bendecido. El hombre, de una manera natural, no puede exigir nada a Dios. Bien, no puede exigir, está obligado como criatura a rendir obediencia absoluta a su creador. Pero Dios, de alguna manera sobrenatural, por amor suyo, soberanamente, ha establecido una manera en que el hombre pueda ser bendecido. Y eso Dios lo permite, Dios lo establece por medio de los pactos. Pero en ningún sentido el hombre puede obligar a Dios a bendecirle. ¿Bien? También decíamos que existían materias y formas de un pacto. Si el pacto tenía leyes, estipulaciones, requería obediencia. ¿De qué tipo de pacto hablábamos? Un pacto de obras, ¿ya? Entonces, la ley o precepto se debía obedecer y por lo tanto se recibía la promesa. Pero por otro lado, si el pacto es desobedecido, ¿qué se recibían? Las sanciones. Bien, y todo esto entonces lo conocemos como pacto de obras. Vamos en 2 clases más a tener una clase completa del pacto de obras. Bien, entonces vamos a desarrollar esto de manera mucho más detallada. Entonces decíamos que se impone una ley y la recepción de las promesas o el disfrute de las promesas solamente se pueden disfrutar si el pactante cumple las promesas. Pero también teníamos otro pacto en el cual existían promesas pero no había una demanda. Y decíamos de que este tipo de pacto era un pacto de gracia, porque solamente nosotros recibimos humildemente, contemplando la bondad de nuestro Creador y disfrutábamos de las promesas. Habrá una clase completa sobre el pacto de gracia. Bien, entonces, no depende ahora entonces de la obediencia, sino de la bondad de aquel que estableció el pacto, en este caso, nuestro Dios. ¿Claro? Decíamos también que los pactos tenían otro elemento que era la cabeza federal. Y la cabeza federal entonces es el representante que Dios utiliza para incluir dentro del pacto su descendencia, un grupo de personas. Hoy día vamos a desarrollar que los pactos establecen límites. Hay pactos que establecen un territorio y también quiénes participan del pacto, quiénes son los miembros de esa comunidad, a los cuales están regidos por esa ley. Entonces, de alguna manera, la cabeza federal, al tener claro quién es la cabeza federal, entenderemos también quiénes son los que son parte de esta membresía, de este cuerpo, con el cual Dios establece una relación y su pacto lo regula. Entonces, hoy día, mis queridos hermanos, habiendo ya hecho una especie de repaso de la clase anterior, recordando algunos conceptos clave,
los elementos que mencioné son los que usted debería siempre estar repasando. De alguna manera son los elementos generales. Hoy día nuestros objetivos son, número 1, comprender la función de los pactos y su relación con los reinos. ¿Ya? Y es ahí donde le decía yo al inicio, vamos a responder el ¿para qué? ¿Para qué existen los pactos? Bien. Y nuestro segundo objetivo es identificar cómo los pactos regulan la relación entre Dios y los hombres. Y hoy, hermano amado, hoy querida iglesia, vamos a conocer ya cuáles son los pactos que la Escritura nos revela. Bien. Entonces, necesitamos comprender que nosotros como criaturas del Señor, como sus súbditos, nosotros estamos obligados a rendirle obediencia a Dios. Entonces, los pactos van a establecer una relación entre la criatura y el Creador. Y la función de los pactos, lo que nos va a revelar es lo siguiente. Nos va a revelar que Dios delega por medio de pactos un dominio donde Él tiene total control, dominio supremo sobre la creación. Y ese es el reino de Dios. Bien, ese es el reino. Entonces, los pactos lo que van a hacer es cómo en este reino se relacionan los súbditos con el rey. Los pactos entonces nos van a dar claridad cómo la relación de los súbditos debe ser con el rey. Pero es importante comprender de que Dios es supremo en toda la creación. Él domina la creación y la creación le debe obediencia absoluta. Es mucho más entonces que una imposición autoritaria de parte de Dios. Dios, de manera soberana, va a establecer una cabeza federal, va a establecer un representante a quien le va a dar ciertas cualidades, ciertas características para administrar el reino que Dios ha creado. Entonces los pactos lo que van a hacer va a ser lo siguiente. Van a establecer una relación entre Dios y los hombres y van a dar poder, autoridad y responsabilidades al hombre. Esto lo vemos en la Escritura. Vemos en la Escritura que toda la creación es digámoslo así, el reino de Dios. Por eso pensemos en el Salmo 24, verso 2. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. ¿Qué nos muestra el Salmo? Que la Escritura revela que Dios es soberano sobre la creación y que toda la creación debe rendirle adoración. De Él es la tierra. He oído más de alguna vez que en este tiempo no existe reino de Dios y que el reino de Dios es futuro. Pero eso es contrario a lo que podemos ver en la Escritura, que a pesar de que hay pecado en el mundo, Dios tiene su reino. Otro pasaje en la Escritura, Salmos 33, versos 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Fíjese, el Creador está sentado en su trono, atento al clamor de sus criaturas. Vemos revelación en eso. Último pasaje en Daniel 4, 34 a 35. Luego que Nabucodonosor tuvo esta experiencia de haber estado en una condición totalmente deplorable, sus palabras van a ser las siguientes. Dice: mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón de fe
Perdón, y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mire lo que ya tenía, de qué tenía entendimiento Nabucodonosor, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vemos entonces que Nabucodonosor tenía un entendimiento adecuado, claro del reino de Dios. La creación, toda la creación rinde adoración a Dios. Y los pactos van a establecer cómo se da esta relación. Y decíamos entonces que los pactos van a funcionar como una base legal, van a funcionar como la base legal sobre la cual Dios interactúa con el hombre y va a establecer, delegar y gobernar reinos. ¿Qué vamos a ver entonces en esta clase? Que hay reinos a lo largo de las Escrituras y de esos reinos Dios ha establecido pactos. Y esos pactos regulan cómo se relaciona el rey con sus criaturas, el rey con sus súbditos. Bien, entonces ya tenemos un entendimiento un poquito más claro de esta relación entre pacto y reino. Es una herramienta administrativa, es una manera en cómo Dios administra su reino. Y vamos a ver algunas cosas. Establece esta relación donde los pactos van a dar al hombre poder, autoridad y responsabilidad por medio de las cabezas federales. Y ellos van a ser los representantes de Dios. Avanzamos con esta idea y decimos entonces que los pactos van a establecer este dominio delegado y nos van a dar claridad. De la cabeza federal nos van a decir las leyes, nos van a dar las bendiciones, nos van a dar los límites y esto va a desarrollar un reino. El pacto entonces determina las leyes del reino, determina las bendiciones del reino, determina los límites del reino. En relación con los pactos entonces se resume en una frase, es un dominio delegado. Es un dominio delegado y el reino depende del rey y lo que le pertenece al rey depende del pacto. Y esto es interesante porque la cabeza federal va a ser el rey de este reino, pero quien determina quiénes entran a ese reino no es este rey, sino Dios. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando con nuestra clase. No puede existir entonces un reino si no hay límites geográficos. No puede haber un reino si no hay leyes que lo regulen. No puede haber un reino si no sabemos quiénes son sus miembros, quiénes pertenecen a ese reino. Bueno, las preguntas, ¿quiénes son los miembros del reino? ¿Quiénes están representados por el rey? Lo va a establecer el pacto. Entonces, vamos a ver cuáles son estos reinos y qué pactos están relacionados con estos reinos. Bien, estamos usando las divisiones que hace Sam Renihan acerca de los reinos y los pactos. ¿Por qué lo menciono? Porque la unidad de la Escritura se puede ver de dos maneras. Se puede ver desde la perspectiva de los reinos o también, como lo estamos haciendo nosotros, con la perspectiva de los pactos. Pero tanto reinos como pactos son dos caminos o, digámoslo así, son dos líneas del mismo carril, como un tren. Tenemos por un lado los reinos y los pactos que van en la misma dirección. Entonces, lo que hoy día vamos a hacer es cómo los reinos se relacionan con los pactos. Y el primer reino que vamos a encontrar, y aquí ya van apareciendo conceptos que usted va a ir recordando. Lo primero, que en el reino de la creación está relacionado con dos pactos, que es el pacto de obras y el pacto noético o el pacto con Noé. Si se da cuenta, hay un orden. Vemos que hay un pacto de obras y antes que Noé, ¿quién estuvo?
o en la Escritura? Adán. Entonces el pacto de obras también es conocido como el pacto adánico. Bien, tenemos el pacto noético. Después tenemos otro reino con el cual Dios establece esta relación, y yo voy a explicar por qué la necesidad de otro reino. Y aquí está el reino de Abraham, o el reino con Abraham, o abrahámico, el reino sinaítico, que en otros lugares también le conocen como el reino mosaico, y también tenemos el reino, el pacto davídico y el pacto mosaico, dije reino. Reino de Israel con pacto abrahámico, pacto sinaítico, pacto davídico. Y aquí ya van los orden, va viendo los orden. Y el último reino es el reino de Cristo, que se revela por medio del pacto de redención, pacto de gracia. Bien, y aquí ya podemos ver la unidad, cómo se desarrolla a lo largo de la historia de la Escritura, del plan de redención, la forma en cómo Dios se relaciona con sus súbditos, los reinos y sus pactos. Bien, vamos a avanzar por cada uno de manera particular, pero quiero mencionar lo siguiente. Cada uno de estos pactos los vamos a ver de manera individual más adelante. Yo hoy día estoy entregando el panorama para que usted se pueda ubicar cómo es el desarrollo de la unidad del plan de redención a través de los pactos y reinos, y tenga ya el orden en el que se van manifestando. ¿Y por qué dicho orden? No sé si están copiando, puedo mandar también la presentación. Vamos entonces a ver el reino de la creación. Primer reino. El reino de la creación, si bien debemos entender de que la Escritura nos muestra en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, de que hay un reino, pero no utiliza el concepto de reino. Hay un reino delegado. También va a ocurrir con la palabra pacto. Cuando hablemos de pacto de obras o pacto de Adán, y cuando hablemos de ese pacto se va a dar cuenta que la palabra pacto y la palabra reino no están en esta primera sección de la Escritura. No obstante, los elementos del reino y los elementos del pacto sí están. Y por eso nosotros inferimos que aquí hay pacto y reino. En el pacto de obras y en el pacto de obras y en el pacto noético con Noé, tienen en su perspectiva el pacto de la creación. Vamos a ver que luego los pactos con Abraham, con el Sinaí con David, son pactos más acotados, donde establece un grupo de personas que están dentro del pacto más reducido. Veamos entonces el pacto de el reino de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y les bendijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorearla. Lo que estamos viendo acá son elementos del pacto que lo vamos a desarrollar más adelante, pero fíjese aquí palabras clave: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Aquí hay indicaciones, hay mandamientos. Y después dice, sojuzgadla y señorearse. ¿A qué se parecen esas palabras? A un reino. Señorearse y sojuzgadla. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Avanzamos un poco a Génesis capítulo 2, versículo 8, luego el versículo 15. Y Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Primero, y esto le va dando alguna claridad, el hombre fue creado fuera del Edén. Dios plantó un huerto y cuando lo plantó colocó al hombre allí para que lo puso allí en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase. ¿Qué estamos viendo? Dios tomó
a una cabeza federal, tomó al rey de este reino, al quien sería el rey de este reino, y lo colocó en el reino y dijo, estos van a ser los límites, el huerto. Y desde aquí se va a extender hacia el resto de la creación, el reino. Entonces, vemos aquí algunos... no está acá. Vemos cómo puso entonces Dios al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Otra realidad de reino la vemos en los versículos 19 y 20 del mismo Génesis capítulo 2. Dice, y Jehová formó pues de la tierra toda bestia y campo y toda ave del cielo y los trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias. Fíjense aquí que ya hay está gobernando, está enseñoreándose. Que Adán colocara nombre a cada animal, lo que nos está diciendo de que él tiene dominio, que él tiene control, que él gobierna este reino. Que en una primera instancia está en Edén, pero que debería desarrollarse, porque dice multiplicad y fructificad la tierra, le dice al hombre y a la mujer. O sea, lo que quiere es que este reino nazca en Edén y se extienda al resto de la creación. Adán entonces tenía la responsabilidad de guardar la pureza del reino, y cuando entremos en el pacto de obras vamos a ver qué significado tiene el huerto. Tenía responsabilidad de servir, porque el huerto sería el tabernáculo del Señor, y Dios le va a dar sus mandamientos, su palabra, y él debía cumplir su palabra. Pero Adán decidió desobedecer. ¿Qué implicaba el reino de la creación y el pacto? Vamos a desarrollar eso ahora de manera sencilla. Adán fue puesto en Edén, debía labrar y cuidar la tierra, debía multiplicarse y llenar la tierra, tenía que sojuzgar y señorear el mundo. ¿De qué dependía entonces de que se llevara a cabo que este reino tuviera una administración adecuada, en que Adán cumpliera su parte del pacto? Y nosotros sabemos que Adán no cumplió y él desobedeció. De hecho, Adán prefirió rechazar el mandamiento de Dios. Como consecuencia de esto, el reino fue quitado. El reino de la creación. En el pacto de obra, Dios delegó dominio sobre el Edén en Adán. Y por medio del pacto le hizo un rey en ese reino. Lo estableció como cabeza federal y estableció leyes de obediencia, promesas, recompensas y amenazas por medio del pacto de obras. Pero lamentablemente vemos que Adán no cumplió el pacto, no obedeció el pacto, por lo tanto le fue quitado el reino. ¿Qué prefirió Adán? Someterse, ponerse no bajo la autoridad de Dios, creador del universo, sino bajo la palabra de la serpiente, Satanás, el diablo. Dado esto, viene la maldición sobre el reino. Un reino que era perfecto. Ahora dice en Génesis capítulo 3, 17 y 19, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé que no comieses, maldita será la tierra por causa tuya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, vemos la caída y sus consecuencias, un reino perdido, un reino quitado. Un reino cuyo propósito era extender la bendición al resto de la creación. El pacto fue entonces diseñado para que la creación llegara a su punto
más amplio. Pero lamentablemente vemos que la desobediencia trajo maldición. El pacto entonces trajo la muerte, amenazó con maldición, incluía un aspecto físico y también un aspecto, el aspecto espiritual. Como consecuencia del pacto quebrantado, nos deja con la necesidad desesperada de un nuevo Adán. Necesitamos o se necesita un nuevo Adán, uno que no cayera en las tentaciones del primer Adán, uno que pudiese cumplir las condiciones del primer Adán, un hombre que pudiera ser llamado justo y no pecador como Adán. Entonces, por ese motivo, yo le voy a invitar a Génesis capítulo 3, versículo 15. Y antes de cualquier maldición, Dios propuso una salida. Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo que se conoce teológicamente, o muchos les han llamado como el protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que vemos entonces es que la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, se levantaría como el nuevo rey para gobernar. Lo que Dios está haciendo es, ya tenemos un reino de creación caída, uno que está en pecado, que está en rebelión, pero ahora en su misericordia Dios anuncia que restablecerá un reino, pero ya no un reino como lo conocemos actualmente, sino que será una nueva creación. Lo que está ocurriendo aquí es un anunciamiento de Cristo. La simiente de la mujer, entonces, va a herir en la cabeza a la serpiente, a Satanás, estableciendo su muerte, dándole muerte. Y tú le herirás en el calcañar. O sea, va a haber una caída, pero que no va a ser de muerte. Entonces, ahora, lo que Dios debía hacer era destruir el reino de la creación, pero por su gracia y su misericordia promete un nuevo Adán, promete un nuevo rey, promete una nueva cabeza federal. El hombre es quitado del huerto, se les quita al hombre del huerto y estos hombres comienzan a multiplicarse, pero de aquí en adelante todo lo que viene es en la promesa, la fe en la promesa de la simiente de la mujer. Cuando vemos que la ilustración de Caín y Abel, y cómo Caín da muerte a Abel, Eva ve con ojos su tercer hijo, con ojos en la promesa, pensando de que ese Set sería el que vendría a ocupar el lugar del nuevo reino que Dios establecería. Entonces vemos un reino caído, pero Dios en su misericordia prometiendo un nuevo Adán, prometiendo un nuevo rey, prometiendo un nuevo reino, una nueva creación. La Biblia entonces, a lo largo de la Escritura, nos va a revelar de aquí en adelante quién será el hijo de la mujer que se levantará como la cabeza del nuevo reino de Dios. ¿Bien? Yo le dije que había otro pacto, ya vimos pacto de Adán. Hay otro pacto que está incluido en el reino de la creación y es el pacto de Noé. ¿Qué contiene el pacto con Noé y que se relaciona con la creación? Bueno, es un pacto de preservación, de protección. El pacto con Noé contiene una promesa, aunque Dios va a destruir el mundo, no los va a destruir a todos, sino que preservaría un remanente que es Noé y su familia. Destruye toda la creación a causa del pecado, pero Dios establece que un grupo de ellos no va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios preserva esto? Porque tenía que cumplirse la promesa. Porque Dios debía ser fiel a la promesa.
Dios cumple su promesa. Por lo tanto, la simiente todavía no había llegado. Todavía no vemos al rey. Entonces, Dios preserva, como bien dijeron los hermanos, porque no había venido el Mesías y porque todavía este nuevo reino no se había creado. Y vamos a ver que Dios va a establecer un pacto con Noé. Dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. A Noé se le da una promesa de protección. Se va a destruir el mundo por medio del diluvio, la gente morirá, pero ahora Dios dice, tú y tu familia van a entrar en el arca, voy a preservarlos. Dios cumplió su promesa al proteger a Noé y su familia. ¿Por qué? Porque su promesa debía ser cumplida, la simiente vendría. En su misericordia entonces, Dios estableció un pacto con Noé donde no le promete salvación, pero tampoco quita la maldición, pero establece estabilidad en el mundo para el recibimiento de la simiente de la mujer, del nuevo reino. La estabilidad entonces permitiría cumplir la promesa que está dada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Una vez que Noé sale del arca, vamos a ver que Dios le entrega el mismo mandamiento que le había entregado a Adán. ¿Qué le dice en Génesis capítulo 9, versículo 7? Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. El mismo mandamiento de fructificar y multiplicarse que Dios había dado a Adán. Bien, hay un pacto de preservación de esta creación, aún caída, aún ya que se había caído bajo maldición. Segundo reino, y es el reino de Israel. En este reino de Israel, lo que nosotros vamos a ver que Dios va a establecer un pacto con un hombre, un anciano, de un lugar muy lejos, pero le promete algo. Dios va a establecer su pacto. Hay 3 capítulos que establecen todas las promesas y condiciones del pacto de Abraham, pero su esencia está en Génesis 15, versículo 18. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Hermanos, de verdad, estoy hablando solamente una panorámica. Los detalles los vamos a ver más adelante. Dios estableció un pacto, lo estableció como cabeza federal. Dios estableció un nuevo pueblo por medio de los descendientes de Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Lo que está diciendo el pacto es lo siguiente, mis queridos hermanos. Dios promete una restauración del reino perdido, del reino de la creación que fue perdido. Dios promete una restauración a través de Adán y su descendencia. Desde esta nación iba a venir la simiente que bendecería a todas las naciones del mundo. La simiente la promesa sería la simiente de la mujer, de toda la creación, de toda la humanidad. Pero lo que Dios está haciendo ahora es establecer un reino para decirnos de dónde vendría esa simiente. ¿Me explico? ¿De dónde vendría? No vendría ahora de cualquier lugar, de cualquier grupo, de cualquier persona. Ahora nos dice que esta simiente, por medio del pacto revelado, va a venir de la descendencia de Abraham. Cuando desarrollemos el pacto de Abraham, vamos a ver que hay un aspecto espiritual y también físico de este pacto. Luego, a lo largo de los años, este mismo pacto va a ser ratificado por Dios a Isaac y también a Jacob. Y el capítulo 49 de Génesis va a dar otro detalle mucho más amplio. Perdón, me pasé. Ahí. Nos va a dar algo mucho más amplio y nos va a decir lo siguiente. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga de Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora nos dice,
Va a venir de Abraham, pero ahora el cetro va a pertenecer a uno de los hijos o nietos de Abraham, que sería de la tribu de Judá. Entonces ya se va reduciendo digámoslo así, el espectro de dónde vendría la simiente. Luego tenemos el cumplimiento tenemos el pacto con Sinaí, un pacto con el pueblo. Hay algunos que utilizan el nombre de pacto con Moisés, pero aquí no hay cabeza federal. Bien, el pacto es hecho con la nación de Israel en la cabeza federal de Abraham. Cuando entremos aquí vamos a dar estos detalles. Solo estoy viendo que en el desarrollo de este pacto, de este reino de Israel, hay un pueblo que se va a constituir con una relación directa, especial con Dios, al cual Dios le va a dar leyes, le va a dar compromisos, sanciones y promesas, y ellos tienen que cumplir esto para poder disfrutar estas promesas. En el pacto sinaítico vamos a ver que se va a establecer o se va a revelar la necesidad de un sacerdote, se va a revelar la necesidad de un rey y se va a revelar la necesidad de un profeta que hablara de parte de Dios. Todo eso se va a desarrollar en el pacto. Y luego vamos a ver cómo Dios prometió esto en la Escritura. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído, y aquí por favor ponga detalle en esto, si diereis oído, aquí hay un condicionante. Seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces ahora ya tenemos esta nación de Israel, al cual Dios la constituye reino de sacerdotes y gente santa. El pastor Alex Figueroa dice lo siguiente acerca de esto, lo explicó en la conferencia del año pasado. La entrada de Israel a Canaán para poseer la tierra dependía de las promesas de gracia hechas por Dios a Abraham. El Señor les permitió entrar a la tierra a pesar de ser un pueblo rebelde y les concedió un rey conforme al corazón, que fue David, de la tribu de Judá. Entonces, pacto con Abraham, una nación. Pacto en el Sinaí con todo el pueblo, obediencia. Y Dios va a revelar esto para llegar al pacto davídico, donde Dios lo que nos va a decir es que el pacto con David promete que un hijo suyo va a reinar por siempre. Constituiría una casa para Dios y además sería llamado Hijo de Dios. No sé si logra ver esta progresión. Partimos de este gran reino de la creación que cae bajo la maldición por causa de la desobediencia de nuestro primer padre, de nuestra cabeza federal, pero Dios promete la restauración de un reino por medio de la simiente de la mujer. ¿De dónde vendría esta simiente? Vendría de los descendientes de Abraham, una gran nación. ¿De qué familia o de qué descendiente? Ahora de la tribu de Judá. Ellos van a ser, de alguna manera, el reino de Israel debería ser un pueblo distinto, que mostrara el reino de Dios al resto de las naciones. Y vamos entonces a encontrarnos con el último pacto, que es el pacto con David. La Escritura entonces nos muestra que los hijos de Abraham, la nación terrenal de Israel, liderados por sus reyes como el rey David, no pudieron ser el pueblo de sacerdotes y gente santa que Dios llamó a ser. ¿Pudo Adán ser el rey de esta creación? No. ¿Pudo ser Israel el reino de sacerdotes? ¿Pudo haber un rey que fuera justo, santo y que cumpliera la ley de Dios? No. Entonces, Dios por medio de los profetas va a revelar un nuevo pacto. Y ese pacto habla del reino de Cristo. El propósito entonces del reino de Israel, lo que hemos visto hasta ahora, es preservar el linaje de Adán hasta el nacimiento de la simiente.
¿Me explico? Entonces, el reino de la creación, el reino de Israel, el pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham en el Sinaí y con David, lo único que nos está diciendo es que nos está preservando el cumplimiento de la promesa. Establecería entonces un nuevo pacto y esto nos conduciría al reino de Cristo. En el nuevo pacto profetizado en Jeremías y en Ezequiel, pero en Jeremías nuestro énfasis, se nos promete una nueva vida, se nos promete una vida eterna y se nos promete también una nueva creación. Y Cristo sería entonces la simiente de la mujer que podría ser el sacerdote que el pueblo, que este reino necesita, el profeta que este reino necesita y el rey que este reino necesita. El propósito de Israel y sus pactos fue preparar a Israel y al mundo para el nacimiento de Cristo. Israel sería la madre de la simiente prometida. El pacto de Abraham reveló a Dios y que Dios cumpliría su promesa. Indudablemente, Él juró por sí mismo. El pacto sinaítico reveló que los hombres son pecadores y que no son capaces de heredar la tierra. Pero también reveló que Dios perdonaría sus pecados, porque Él tiene un sustituto. Y el pacto davídico revelaría entonces que es necesario que un individuo guarde la ley para todo el pueblo y que Él los llevara a las bendiciones y protección que necesitan. El pacto Jeremías 31, versículo 33 dice: pero este es el nuevo pacto, o esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por medio de los salmos y los profetas, Dios revela la infidelidad de los reyes de la nación de Israel, pero que habría una esperanza que salvaría a Israel. En el desarrollo de la Escritura, yo estoy avanzando pinceladas, hermanos, hay muchísimo que hablar sobre esto, pero lo vamos a ver en detalle más adelante. Vamos a ver que el reino de Cristo se establece por medio de la iglesia, de aquellos que están en Cristo. ¿Se acuerda que leíamos en la semana pasada que Cristo era la cabeza federal? Entonces, Lucas 22, versículo 29 dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y este pasaje es clave para el pacto de redención, pero hay algunos que dicen que esta palabra asignar también podría traducirse como pactar. Entonces, vemos aquí que en este nuevo reino la iglesia será liderado por Cristo. La iglesia entonces es el reino de Cristo. El Padre pactó en un reino con el Hijo, y por medio de ese nuevo pacto de gracia nosotros ahora venimos para estar en este reino por la sola gracia y misericordia del Señor. Hemos corrido. Se lo muestro más fácil. Revelación progresiva del pacto de gracia. Y aquí ya todo lo que he dicho en palabras está hecho en una sola imagen. Pacto de obras, promesa, pacto noético, reino de la creación. Esa promesa tiene un cumplimiento progresivo cuando Dios va revelándose por medio del pacto con Abraham, del pacto en el Sinaí, del pacto con David, para luego llegar al nuevo pacto con el reino de Cristo. Mis hermanos, algunas consideraciones de este desarrollo. La historia del Antiguo Testamento es una historia del pueblo de Dios esperando la redención. Se da cuenta que esto no es algo separado, una cosa por un lado, otra cosa por otro. Dos pueblos separados para nada. Solamente hay una revelación progresiva hasta la simiente. Desde aquí podemos considerar algunos aspectos. Los pactos del Antiguo Testamento
eran pactos débiles. No eran malos, débiles. El pacto de obras condenó al hombre. El pacto con Noé no ofreció salvación, aunque contribuye a la historia de la salvación. El pacto con Abraham prometió una herencia y una tierra. El pacto en el Sinaí no perdonó los pecados. El pacto con David no proveyó un rey obediente. Entonces, cada uno de estos pactos contribuye a un desarrollo progresivo de los planes, del plan propósito final de Dios. Y quisiera a lo mejor aclarar esto, no es que por consecuencia de la caída Dios tiene que establecer un nuevo reino y un nuevo plan, para nada. Y cuando hablemos del pacto de redención va a quedar mucho más claro esto. Dios establece un pacto en el seno trinitario donde se propone salvar a este reino por medio de la fe en Cristo. Lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, vemos, y esto es muy importante, hermano, que Dios establece y gobierna por medio de reinos y pactos. Y así con el reino de Cristo con el reino de Cristo se establece el nuevo pacto. El reino es un espacio de autoridad, un dominio, un gobernador. Y en el reino de Cristo, el rey es Cristo. Tiene un pueblo. Tiene bendiciones, leyes y promesas. La iglesia de Cristo es el reino de Él. Él es el rey, Él es la cabeza, Él es el sacerdote, cuyo sacrificio nos hizo parte del reino. Él es el profeta de la iglesia hablando a su pueblo por medio de los ministros. Él es nuestro capitán, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él es el que dice, ciertamente vengo en breve. Y el pueblo dice amén. Quiero terminar con una reflexión que hace un hermano chileno. Si alguien conoce a este hermano, pero me parece muy interesante su reflexión. ¿Qué sacamos con tener teología pactual, hermano? Si no rendimos nuestra vida al Rey del reino. Solamente una teología que ponga al reino de Dios y principalmente al Rey como el bien supremo será una teología que servirá para santificar el desarrollo del individuo y la comunidad en todas las esferas de la vida. Hermano, yo sé que esto es complejo lo que estamos trabajando, pero quiero terminar con esta idea, que vamos a desarrollarlo a medida que vamos avanzando en las clases. ¿Qué sacamos con conocer la teología de pacto si no estamos dispuestos a someternos a nuestro Rey? Si no estamos dispuestos a cumplir su ley, la que colocó nuestra mente y corazones por medio del nuevo pacto. ¿Qué sacamos con conocer cada pacto, cada reino, cada relación, si no somos capaces de aplicar la soberanía de Cristo a cada área de nuestra vida? Por eso, mi hermano, mi llamado en esta mañana ¿lo ve difícil? Yo sé que podría ser. Revíselo después. Puedo entregarle las notas, puedo entregarle las presentaciones. Pero si algo se puede llevar esta mañana sea esto. Rindámonos al señorío de Cristo. Vamos a los pies de Él. Vivamos conforme a su voluntad. Vivamos conforme a nuestra cabeza federal, aquel que es santo, justo, y aquel que por gracia nos ha dado entrada al reino, para disfrutar el reino eterno en una nueva creación, para la gloria de Dios Padre. Si quedó con preguntas, hermano, anótelas. Yo sé que quedaron muchas, pero le diré, esta pregunta se va a responder en la siguiente clase, porque sé que había hoy día mucha información. Si la semana pasada fue mucho, yo creo que esta semana ya fue demasiado, pero confiamos en el Señor, que Él nos ayudará en este propósito. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre, vamos ante sus plantas, dando gracias